buen día, damas y caballeros, buen día a todos nuestros televidentes, buen día a todas nuestras personas que día a día nos acompañan aquí. Ponme el otro cintillo del mail. Martes 27 de octubre del año 2015. Hoy el día entró lluvioso y parece que se quedará lluvioso. Desde ayer está cayendo un poco de agua. Bastante agua. Y yo que tengo gripe tengo que andar agachado. Pero es así. República Dominicana recibe 10.000 millones de dólares por turismo, remesa, inversión y mejora de puertos creados por miles de empleos. Mira qué bueno que hablando de turismo, a Puerto Plata están llegando unos cruceros con 2.500 y 3.000 personas semanales. Eso es mucho turismo. Y Puerto Plata no necesitaba porque estaba en decadencia total. Y eso es un logro para esa provincia. Y el puerto que está ahí aparentemente va a funcionar bien si se sigue así. Y esperemos que sigan entrando varios cruceros más que no se hacen solos. Buen día. Buenos días, Víctor. Buenos días a los amigos televidentes. El teléfono no funciona. Hoy es martes 27. Martes 27 de octubre. Una vez que tiene el teléfono, Helton. Del año 2015, martes 27 de octubre del año 2015. Turismo, remesa, turismo e inversión extranjera. Sí. Son los puntales de mayor generación de dinero en la República Dominicana. Mucho dinero, 10.000 millones de dólares. Señores, murió Radamés Gómez Pepín. Lamentable. Un ícono del periodismo dominicano, un ejemplo de trabajo, superación, dedicación. Tengo una experiencia vivida con Radamés. Y fue que en una ocasión, cuando se dio el golpe de Estado en Haití contra Jean Bertrand Aristide en el 90 y algo, Radamés nos dio la posibilidad de que gente conectada con el golpe pudiera tener publicaciones más o menos equilibradas en el periódico El Nacional, porque todo era una versión contraria al golpismo. Sí. Ahí tuvieron oportunidad de que hubiese una ya. Parece que por la lluvia tiene el problema. De manera que paz a su alma y conformidad a sus deudos. Señor, el tema hoy es Haití. Haití celebró antes de ayer sus elecciones. Unas elecciones en las que estaban inscritos 5,5 millones de personas aproximadamente. La participación en Haití nunca ha sido muy alta. Participa un 30, un 40% de los votantes. Las elecciones del 2010, muy bajito, cuando se eligió al presidente Michel Martelly, en la primera ronda participaron 3 candidatos importantes, lo mismo que está pasando ahora. Ahora hay una concentración de unos 4 o 5 candidatos. La primera ronda del 2010 participaron Yu Celestín,
Mirlán de Maniga y Michel Martelly, que es el presidente actual. Sectores ligados a los Clinton, tanto a Hillary como a Bill Clinton, el expresidente norteamericano, hicieron una presión internacional para que el conteo de la primera vuelta se revisara. Eso trajo como consecuencia que Michel Martelly, que estaba en tercer lugar en el primer conteo, cuando se hizo el reconteo, Apareció ganado. apareció en segundo lugar. Eso se produjo porque los norteamericanos no querían que el grupo de Preval, que es al que pertenece el candidato Yusel Steen, siga gobernando Haití. Preferían una alternancia grupal. Un cambio. Entonces, como es natural, el presidente actual, Michel Martelly, quedó en un segundo lugar y fue a una ronda, a la segunda rotación, a la segunda vuelta de voto, a la segunda rotación de elecciones. Logró no solo el apoyo de los Clinton, sino de un cantante importante haitiano del mundo que se llama Wyclef Jean, que era muy popular, Sí. que había sido precandidato y que no se le permitió ser candidato, porque en Haití la ley establece que para ser candidato a cualquier posición electiva tiene que tener 5 años demostrado de pago de impuestos y tener arraigo. El arraigo de Wyclef Jean no era problema porque él es haitiano, de una provincia que se llama Guadabuque, una población que está como a 25 minutos de Jimaní. Pero él, aunque tenía una fundación funcionando en Haití, no operaba como una fundación local, sino que operaba como una fundación desde los Estados Unidos. Sí, ahí Entonces no fue. tenía ningún registro de ninguna naturaleza en Haití. Si no, hoy el presidente haitiano habría sido Wyclef Jean. Wyclef apoyó a Michel Martelly. Sectores importantes de la República Dominicana apoyaron al candidato Michel Martelly y resultó electo en la segunda vuelta con poco más del 50%, porque allá la segunda vuelta, al ser 2 candidatos, tiene que ganar con un 51 o 50 más un voto. Entonces, Martelly hoy es el presidente ya saliente de Haití, que debe salir a principios, mediados del próximo año. Resulta que pasado el tiempo, se ha comprobado que en el reconteo, el presidente electo actual tampoco quedó en segundo lugar. ¿En qué posición? Y lo que se produjo fue que, a pesar de que él estaba en tercer lugar en el reconteo, se procedió a ponerlo en segundo lugar para que el grupo de Preval no siguiera gobernando Haití. Fue puesto. Sí. Hubo una violación de la votación que le permitió a Michel Martelly hoy ir a la segunda vuelta y ser el hoy presidente electo, porque es muy difícil que en un país como Haití una mujer sea presidente. Muy difícil. Solamente hubo una, y fue una presidenta provisional, que fue cuando tumbaron a Aristide. No, cuando tumbaron a Próspero Abril, hubo unos gobiernos, Danfí, Próspero Abril, Manigá. En uno de esos gobiernos que derrocaron, la magistrada Herta Pascal Turilló fue electa, puesta presidenta provisional, como andaba la Constitución en ese momento. Okay. He escuchado mucha gente hablando de que el gobierno de Martelly es un gobierno de facto. Yo le quiero explicar algo ahora para que ustedes lo entiendan. En la Constitución vieja de Haití, no se establecía mecanismo de operación del gobierno.
como resultado de que en varios periodos se producía retraso en la elección del Congreso, los congresistas durante el gobierno de Preval hicieron una modificación constitucional que establece dos cosas fundamentales. Una es que el presidente nombra el primer ministro. Antes el presidente nominaba. Ok. La ley, la constitución nueva establece, y esto para Altagracia Salazar, que la vi ayer en el canal 37 hablando de que esto era un gobierno de facto. No hay gobierno de facto en Haití. Es un gobierno constitucional, con las previsiones que establece la constitución. Sí. Gobierno de facto es cuando se gobierna al margen de la constitución y la ley, que es un gobierno de hecho. El gobierno actual está contemplado, y lo que contempla la constitución es el presidente nombra a su primer ministro. En la constitución de ahora. En la de ahora, que se modificó hace 2 o 3 años, 2 años antes de prevalecer, Exactamente. que quería establecer la reelección y no le dio tiempo. 3 años no, en el último año de Preval. Entonces el presidente nombra el primer ministro. En la constitución vieja era, el presidente nominaba. Sí, porque Preval nominaba a su candidato, a su primer ministro. En la constitución vieja nominaba. En la constitución actual del año 2009 nombra el primer ministro. Nombrarlo es, como mismo Danilo nombra Un decreto. a un secretario de Estado con un decreto. Y la constitución estableció eso porque en una ocasión el propio René Preval se vio impedido de nombrar un primer ministro porque las nominaciones que hacía eran rechazadas en el Congreso. Entonces la constitución Tenía el gobierno parado. Entonces la constitución establecía que después de 4 nominaciones rechazadas, el Parlamento designaba un primer ministro. Por encima de la nominación. Por encima de la nominación del presidente. Entonces se produjo que varias nominaciones que hizo Preval llegó hasta 3 nominaciones que fueron rechazadas. Y él para evitar. Entonces, él tuvo que recurrir a un tipo que tenía buenas relaciones con los parlamentarios de todos los partidos y de todas las agrupaciones. Y ahí es que surge Jean-Max Bellerif como primer ministro, que es el único primer ministro en la historia de Haití que fue aceptada su aprobación en el Parlamento en menos de 72 horas. En Haití eso duraba 1, 2 y hasta 3 semanas. Entonces, que quede claro eso. Si el Parlamento no está, la Constitución faculta al presidente de la República no solo a nombrar el primer ministro, aunque el Parlamento está, sino que nombra a los síndicos. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Porque si no, el país se iba a quedar sin síndicos. O sea, todos los alcaldes que hay en Haití los nombró Michel Martelly conforme a la Constitución haitiana. Sin votaciones. Sí. Entonces, antes, el primer ministro era el jefe de gobierno. Sí. Ahora es solo jefe de la administración pública. Porque antes el primer ministro Ahora él lo nominaba el presidente, lo nombraba el parlamento y el presidente no lo podía quitar. En la nueva constitución está establecido que el presidente lo nombra, el parlamento lo aprueba su gestión de gobierno, o sea que lleva un programa diciendo con los 16 ministros qué es lo que va a hacer, los 16 ministerios, y el parlamento lo aprueba o le hace modificaciones en una discusión abierta entre las cámaras. Okay. Como mismo pasa con el presupuesto. Ahora el primer ministro lo que es como si fuera a simbolizarlo aquí. Exactamente. La administración de los... Es la administración del Estado solamente, no la jefatura del gobierno. Okay. Entonces hay un consejo de ministros
que es el que toma las determinaciones de carácter económico y administrativa. Por ejemplo, la suspensión de los embutidos, eso no lo puede hacer el ministro de Agricultura ni el de Industria y Comercio. Se lo hace el primer ministro. Por eso no, lo hace el Consejo de Ministros, que es el que gobierna junto con el primer ministro. Él no puede tomar determinaciones de carácter administrativo, él las puede proponer. Consejo de Ministros el viernes a las 4 de la tarde, yo propongo esto. En el área que sea de carácter burocrático. Eso que quede claro. La Constitución sigue estableciendo que en ausencia del presidente de la República asume la presidencia la Corte de Casación. Porque en Haití la Suprema Corte de Justicia, que es quien sustituiría aquí en tercera o cuarta opción al presidente saliente, si no existiera, por alguna razón el presidente no estuviera. La cuarta opción. Aquí es la Suprema Corte de Justicia. En Haití no hay Suprema Corte de Justicia, porque eso es aquí, que es un relajo. En Haití hay una Suprema Corte de Justicia que se constituye cuando hay casos constitucionales. Solo y únicamente. Única y exclusivamente. Eso va a la Corte de Casación, que es como la especie de Suprema Corte de aquí. Y cuando en la Corte de Casación se dan cuenta, bueno, esto es materia constitucional, nosotros no podemos determinar sobre eso. Entonces le hacen una comunicación al presidente del Senado, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso que quede claro. Lo demás que usted oiga por ahí es falta de información nueva de lo que es Haití. Entonces tenemos 10 departamentos. Esos 10 departamentos tienen hasta 3 senadores. Por eso son 30 senadores. Hay senadores de 2 años, de 4 años y de 6 años. Por eso en Haití se deberían celebrar elecciones congresionales cada 2 años. ¿Por qué no ponen todos esos? Igual que en Estados Unidos, así mismo. Cada 2 años hay elecciones parlamentarias. Entonces los senadores son de 2, 4 o 6 años, dependiendo de la cantidad de votos con los que hayan sido elegidos. La participación en Haití en el sistema electoral, la votación es muy baja, porque solo hay 2 grandes urbes, que es Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. Son las 2 principales ciudades. Después le siguen en una similar escala económica Le Cay o Los Cayos y San Marcos. Después sigue Jacmel. Entonces, donde la población está muy aislada y desinformada y semi-analfabeta o analfabeta por completo, y donde las formaciones políticas no existen, porque en Haití no hay partido, en Haití hay 2 partidos. 3, 4 ahora. Y nada más existen en Puerto Príncipe. Está el partido de Martelly, está el partido de Preval, hay uno que se llama Verité y uno que se llama Unité. Hay un candidato que estaba primero en las encuestas, que se llama Moïse Jean Charles, que perdió la primacía por falta de candidatos en las demarcaciones provinciales o departamentales. Hay sitios donde él no llevaba candidatos ni a alcalde ni a diputado, y donde le faltaba alguno de los 3 senadores o 2. Entonces, cuando llega el proceso, lo mismo que le pasa a Luis Abinader aquí. El PLD tiene 32 senadores definidos. Luis nos llega y tiene 100 diputados del PLD, 43 del PRD y probablemente 10 del Partido Reformista, 7 que son los que tiene, más alguna formación política o alguno que regrese del PRM. O sea, el PLD tiene una boleta definida. Esa es la ventaja que tenía Michel Martelly con su candidato Jovenel Moïse, Celestín, que tiene el partido de Preval, que recibió el apoyo en la
porque se retiraron de un partido que se llama Unité y otro se llama Verité, de la unidad o la verdad. Y Moïse Jean Charles, esos tres candidatos, fueron los que mayor proporción de votos sacaron de manera extraoficial. No hay boletín en Haití. Todo lo que usted ve circulando en las redes son manipulación y maniobra de carácter propagandística de los partidos que participaron. Entonces, Maris Narcís, que es una mujer candidata del grupo de Aristide, Jean-Henri Sean, cometieron el error, y Moïse Jean Charles, de que siendo de Lavalas, fueron cada uno por su cuenta. Ese es el resultado Siendo del mismo partido. de la fragmentación. Lo mismito que pasó en el PRD. Luis se fue por un lado y dejó a Miguelito por otro lado. Sí. Y una vez se fue Jacobo dejando a Peña. Y una vez se fue Juan Bo dejando a Peña. Y una vez se fue Fernando Álvarez Bogar dejando a Balaguer. Sí. Lo mismo que pasa siempre. Si el movimiento político o el partido Lavalas del presidente Jean Beltrán Aristide hubiese ido unido a las elecciones con esos tres candidatos que son Moïse Jean Charles, que es Petit de Salín, Maris Narcís y Jean-Henri Sean, habrían andado por alrededor de un 35 al 40%. En competencia. Lavalas probablemente habría ganado las elecciones si va unida al proceso. Pero la historia pasa y no es lo que pudo haber sido, sino lo que es. Estamos claros en eso. Entonces resulta que ahora el conteo en Haití es manual, es lento, es traumático, Voto por voto. es tedioso. Y eso está establecido que en 10 días se dará el primer boletín. Ayer circuló un boletín. ¿Qué pasó ahí? Uno de los candidatos que tiene poder agarró, en función de la proyección que tenía por las informaciones que le daban sus delegados en la mesa, e hizo un boletín por una demarcación que le llama el Departamento Sur, donde él aparece en primer lugar, y al que las encuestas le daban el primer lugar aparece en cuarto o quinto lugar, que es Yu Celestín. Eso generó una serie de confusiones. ¿Qué pasa? Eso trajo como consecuencia que el Consejo Provisional Electoral hiciera una declaración diciendo que no había ningún boletín oficial, pero lo hizo 8 horas después. En 8 horas se hace esto. Esas 8 horas sirvieron para que en Haití se sembrara la idea de que Juvenal Moïse ganó las elecciones, porque lo hicieron por varios departamentos. ¿Qué ocurre? Yu Celestín, que fue sacado de la segunda vuelta en el 2010, se ha evidenciado que fue una maniobra de los Clinton y el embajador norteamericano en ese momento, si mal no recuerdo, se llamaba Sherville, que incluso lo dejaron plasmado en una comunicación entre el embajador, el hoy presidente del Consejo Electoral, que era el secretario, y la señora Clinton, en unos emails reconocen que Yu Celestín quedó por encima de Michel Martelly. Eso se ha descubierto ahora cuando se ha entrado a los emails privados que utilizaba la señora Clinton, Sí. con su posición de secretaria de Estado. Porque le he revisado todos los emails de los últimos 10 años. ¿Cómo va a ser? Entonces ahí encontraron
las conversaciones entre ella, el embajador y el entonces secretario del Consejo Electoral, donde establecían, es cierto que Yuseletín quedó en segundo lugar, pero el grupo de Preval no puede seguir gobernando. Eso está ahí. Lo que hay que esperar los resultados. Yo pienso que habrá segunda vuelta y que la competencia podría ser entre Yuseletín, Juvenal Moïse y Moïse Jean Charles. Sacar a Celestín de una segunda vuelta es sumamente complicado. Tendrían que provocar que Juvenal Moïse se vaya en la primera vuelta, cosa sumamente difícil. Sí, porque está mucho más bajito, tiene el doble menos. Entonces, no es que le van a abultar los votos, porque es el candidato del gobierno. Martelly no puede quedar en tercer lugar. Va a quedar el grupo de Martelly en primero o en segundo. Lo que está en discusión en Haití es con quién sería la segunda vuelta. Si sería con Moïse Jean Charles o con Jules Celestín. Parecería más fácil ganarle a Moïse Jean Charles, que es un desprendimiento de la Balaz. Pero si Aristide decide unificar la Balaz en una segunda vuelta, nosotros pudiéramos tener un militante de la izquierda radical haitiana como presidente, que tiene como ejes fundamentales del desarrollo de su gobierno a Cuba, Venezuela y China comunista. Entonces el gobierno preferiría ir frente a ese señor, a Moïse, porque la comunidad internacional del capitalismo lo preferiría a él y los empresarios también, sí, haitianos. Con Jules Celestín sería diferente y otro gallo cantaría. De manera que todo lo que salga es especulación hasta que haya un boletín oficial del Consejo Provisional Electoral que dijo que lo daría en los primeros 6 a 10 días. Punto. La otra es la siguiente. El PLD comenzó a proclamar sus candidatos senatoriales. Su candidato a senadora. Apáguese aire, muchachos. Hay un acuerdo que establece que todos los senadores son candidatos. Eso está aprobado en el comité político y en el comité central y refrendado un acuerdo previo que hicieron Leonel Fernández y Danilo Medina como resultado de una imposición mayoritaria de la modificación constitucional que le permitía a Danilo Medina ir a la reelección. Eso ahí todo está claro. Originalmente se estableció que Danilo Medina era jefe de campaña presidencial y Leonel Fernández jefe de campaña congresional y municipal. Eso establecido en uno de los puntos. No recuerdo si es el tercero o el cuarto punto de los acuerdos. Voy a buscar el acuerdo. Danilo y Reinaldo Pared, como resultado de una declinatoria que hiciera Leonel Fernández en la penúltima reunión del comité político, sí, una declinatoria de su participación como jefe de campaña en función de que tiene muchos compromisos académicos nacionales y extranjeros que no le iban a permitir la participación permanente en la campaña. Bueno, está bien. Entonces Reinaldo ha asumido junto con Reinildo ya no solamente la jefatura de campaña presidencial, sino la congresional. La congresional también. Comenzaron la proclamación de candidatos: Bonao, Asua, Bauruco y Barahona. Felinova, Rafael Calderón, Manuel Paula, Eddie Mateo han sido proclamadas. Sin la participación de Leonel, ni el leonelismo. Yo le quiero decir algo a Leonel Fernández.
y a los leonelistas. Lo que está pasando puede ser sumamente peligroso para Leonel. Ven a encuadrar esta cámara ahí, que se ve un brazo de Víctor. Es sumamente peligroso y sumamente riesgoso para el liderazgo de Leonel Fernández. Y le voy a decir por qué. Que participe o no, a mí no me importa, porque yo no soy candidato. Sí. O sea, a mí no me perjudica ni la presencia ni la ausencia de Leonel Fernández. Al único que puede beneficiar o perjudicar es a los candidatos a senadores y diputados o al propio Leonel Fernández. Que tienen un brazo menos del PLD. Yo le voy a decir ahora lo siguiente, lo que está pasando. Y tú lo has visto porque tú fuiste a las últimas dos, ¿fue? A las últimas tres. A las últimas tres, yo he ido a las cuatro. El PLD ha movilizado en esas 4 provincias, mal contado, 400,000 personas. Mucha gente. Y le voy a decir por qué 400,000 personas. O 300. Eso es casi imposible, menos que tú no hagas una encuesta el día antes, el mismo día y el día después de la proclamación. Sí. Para ver movimiento de... En Bonao había unas 8,000 personas congregadas, entre los congregados y los movilizados. Cada persona de esas, multiplíquelo por el número que usted quiera de conversaciones durante un día anterior, el mismo día y el posterior. Si habían 8,000 personas y hablaron cada uno con 7 personas Sí. sobre el hecho, 7 por 8, 52. 56. 56,000 personas. Yo Ya saben estimo eso. que pudieron haber escuchado hablar de la candidatura de Félix Nova. No estoy diciendo que esas sean votos de Félix Nova. Es que se habló. Los PTDistas, los PRMistas, lo de Guillermo Moreno, lo de qué sé yo qué, etcétera, etcétera, etcétera. Esas 56,000 personas Y se duró 3 o 4 días hablando de eso. no escucharon el nombre de Leonel Fernández en ningún momento, porque él ni fue ni se le mencionó. Y si lo mencionaron fue para decir que no fue. Y la mención que se hizo fue negativa en la comunidad. Leonel no vino. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Y cuando su nombre se asocia con el no, lo perjudica. A usted y a su grupo. Eso por un lado. Asua movilizó 10 o 12,000 personas. Póngale las mismas 7. Ahí hablaron con 70, 80,000 gente que hablaron de la presencia de Danilo, de Reinaldo y de la proclamación de Calderón. En Bauruco había unas 7, 8,000 gente, 9,000, estimo yo, concentrada. Y multiplique eso, 9,000 por 7. Sí. Y vaya a Barahona, que debería haber unas 10 o 12,000 personas también movilizadas, multiplíquelo por 7. Eso da alrededor de 300,000 gente. Sí. Entonces ese partido ha movilizado y ha generado comentarios y opiniones Y controversia. y controversia a favor y en contra por una población de alrededor de 300,000 personas, en la que el único nombre que se asocia negativamente es el de Leonel, porque no vino. Y eso es solo en las provincias que fuimos. Estamos hablando de esas 4 provincias. Y Leonel no vino. Y Leonel no estaba ahí. ¿Y qué pasa con Leonel que no vino? ¿Y por qué no vino Leonel? Todo es no. En el periódico, en el país entero, vieron la foto y probablemente habrán dicho, Leonel no fue. Entonces, aquí hay periódico diario, el Listín, el Hoy,
El Diario Libre, el Nuevo Diario, y El Día y La Nación en la mañana y en la tarde y el Nacional. Metro, que es nuevo también, que lo dan gratis. Y los dos métricos, el Metro nuevo. Son 8 periódicos diarios. El Caribe. Y el Caribe son 9, perdón. En esos 9 periódicos aparece la proclamación de esos 4 senadores y la información dice: juramentados sin la presencia de Leonel Fernández. También es negativo para Leonel. Sí. Y sin los leonelistas. No hay que llamar a nadie ni decirle nada a nadie. Es una actividad oficial del partido, que es la que se autorizó en el comité político. ¿A qué se hagan? Que se hagan. Y que lo haga el secretario general. Por eso es Reinaldo que está haciendo la proclamación. Todos los miembros del comité político lo saben. Y del comité central también. Y los del comité central también. Entonces la ausencia no solo es de Leonel, sino de la gente que lo sigue dentro del PLD. Eso es el único que perjudica es a Leonel Fernández. Y lo dicen en radio, en televisión. Todos los programas de radio y de televisión lo que están diciendo es que Leonel no va. Las redes Se sociales. está diciendo de Leonel que no va a las proclamaciones de sus candidatos del partido que él preside. Y eso es negativo para Leonel. Sí. Eso no es positivo, eso es negativo para él. Ojalá que él entienda eso. Ojalá que sus seguidores lo entiendan. A veces uno no puede determinar si la presencia de Leonel va a ser positiva o negativa para el candidato tampoco. Pero es un problema de realidad. Él como presidente de ese partido y su grupo están en la obligación de participar en las proclamaciones. Por el bien suyo, señor y doctor Leonel Fernández, usted tiene que ir, o en su defecto, que la gente suya participe. Habrán candidatos que no le importa. Es un problema de imagen y sensación de unidad. Sí. Miguel Vargas Maldonado, Unidad partidaria. en el 2006, el PRD participó más o menos unido en las candidaturas precongresionales y municipales. Y sacó, ¿cuánto fue? 7 o 8 senadores del PRD en el 2006. Sí, tenía unos cuantos senadores. Creo que eran 7, si mal no Fueron recuerdo. unidos. Era difícil ganarle un gobierno recién electo, Sí. más los traumas que dejó Hipólito, eso era sumamente complicado. Pero ahora, después vino el 2010, y se produjo una fragmentación en la que Miguelito cogió y se sentó en un escritorio y puso 32 nombres. Un listado. Entonces, de esos 32 nombres, dio igual a 0 senadores. En el 2010. Hay un dato curioso. ¿Cuál? A Leonel, yo creo que debe participar en las proclamaciones, pero que tenga mucho cuidado en cuáles son las que va a participar. Para que no se vea. No, es que en el 2006 él fue a 7 provincias. Que él no iba ahí, al final lo convencieron. Sí. Él visitó 7 provincias.
De las 7, perdieron 5. ¿O será que él fue a 7 porque él sabía que estaba en floja? No, que cuando él se integró ya se habían visitado la mayoría. Ok. Jodones. Pero en el 2010 él la visitó todita y ganaron. No, él no la visitó todo tampoco. En el 2010 Miguelito hizo la lista cerrada. Sí. Eso fue lo que favoreció al Ya PRD. Leonel visitó una parte y Danilo visitó otra. El factor de división fue que provocó que el PRD no sacara ninguna senaduría. Y que habiendo sacado la de Pedernales, hicieron un truco para subirle 173 votos, 168 votos a Dionis Sánchez, que no se le subieron a Tati Mato, ni a ninguno de los diputados. Entonces el senador aparece con más votos que la suma de los dos diputados. Bueno. Por una negociación que hicieron con el gobierno, con Hipólito Mejía. Lo mismo que pasó con Cristina en el 2010, que Cristina perdió. Y la pasaron. Entonces hicieron una negociación para dejarle al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste al PRD. Ok. El tablero político dominicano cambió, señores. Está muy complicado. Muy complicado. Terminadas las proclamaciones de los senadores y las proclamaciones de los diputados, vendrá el proceso de elección de los síndicos a finales de noviembre, o sea, dentro de 6 semanas. ¿Cómo estamos hoy? A 26. 27. 27, en las próximas 5 semanas. Entonces, la última semana se va a elegir todos los alcaldes y los regidores. Entonces, después de eso es que se van a hacer los comandos de campaña provincial. Después de las proclamaciones. Después de las elecciones internas. Porque lo que se está evitando es que si a ti te ponen jefe de campaña ahora y también resulta ser candidato a síndico, entonces tú vas a tener todo para ti solo y nadie va a trabajar para ti. Sí. Entonces lo más normal es que si tú y yo vamos a la competencia, te pongan así, tú me ganas, yo vaya como jefe de campaña o como director ejecutivo para tratar de que el partido vaya unido con el equilibrio, como mismo se hizo en el 2008 cuando Leonel fue a la reelección, que se ponía un agente del grupo de Leonel, director general o coordinador, y un director ejecutivo de la campaña en cada municipio y provincia del país. Señores, gracias por su atención y nos vemos mañana. Buenos días. Pasen buen día.